Bendiciones para todos, Iglesia Bíblica Cristiana, acá en Pichilemu. Estamos ya dando inicio a nuestro tiempo de servicio, a nuestro tiempo de culto. Desearíamos, anhelaríamos con todo nuestro corazón poder reunirnos presencialmente y poder estar todos reunidos, darnos la mano, darnos un abrazo, darnos un lindo saludo el uno con el otro y tener comunión de esa manera como regularmente corresponde, pero sabemos que los tiempos lamentablemente no están para eso. Pero de cualquier otra forma estamos acá presentes y estamos reunidos y es el tiempo de comenzar, es el tiempo de iniciar este maravilloso tiempo. Hoy día es un día especial, es un día glorioso, hoy es un día único en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día nosotros conmemoramos, nosotros hoy día recordamos lo que fue la resurrección de nuestro Salvador y la resurrección del que nos dio una vida nueva y también vida eterna. Y muchas iglesias en el mundo, alrededor del mundo, en los 7 continentes, están en este momento celebrando, conmemorando la resurrección de nuestro Salvador a nuestras vidas. Y nosotros también lo recordamos al mencionarlo, al decirlo, que es un día muy especial que nuestro Salvador haya resucitado para darnos lo que nos ha dado a nosotros como iglesia. Estamos en el mensaje número 2 de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para mi vida, y el título del mensaje para hoy es Enfrentando al Faraón. Vamos a ver cómo Moisés y Aarón se presentan delante del Faraón y se paran delante de él con autoridad para decirle que tiene que dejar ir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Ese es el mensaje del día de hoy y oramos por una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento de ustedes que son la iglesia. Por supuesto, yo también. Vayamos al capítulo 5 del libro de Éxodos. Vamos a leer varios versículos acá y de alguna manera, vamos a terminar en el versículo 25 del capítulo 5 de Éxodos. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, en tus manos, Señor, ponemos esta reflexión, este mensaje, y oramos que sea como una semilla, Señor, que cae en buena tierra y produce buen fruto. Señor, sabemos que el trabajo lo hacemos nosotros, pero el crecimiento lo pones tú, lo das tú, y oramos que tú hagas crecer esta semilla que va a caer en tierra fértil, que es el corazón, Señor, de tu iglesia. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 5, versículo 1 en adelante del libro de Éxodos. Mensaje 2, enfrentando al faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En el mensaje anterior nosotros habíamos dicho lo difícil que fue para Moisés obedecer a Dios, lo difícil que fue para Moisés decirle: sí, Señor, yo voy a ir a hacer la misión y la tarea que tú me estás mandando a hacer. En el sermón anterior vimos que Moisés le puso 5 excusas a Dios para poder ir a hacer lo que Dios quería hacer. Y la voluntad de Dios para Moisés es que él obedeciera, que Moisés enfrentara también sus miedos, sus temores, para poder ir a hacer lo que Dios quería que él hiciera. También dijimos en el mensaje anterior que la voluntad de Dios la describimos de la siguiente manera, que la voluntad de Dios general para toda la humanidad es que le conozcan a Él. Y después de eso, una vez que la persona le conoce a Él, que la persona encuentre si hay un plan o un llamado específico para esa persona que tiene Dios para ella. Después de eso, si no hay un plan, si no hay un llamado específico para el individuo que ha venido a Cristo, bueno, la voluntad de Dios es que esa persona viva gobernada por Cristo y viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vez que la persona vive de esta manera, la voluntad de Dios es que la persona tome las decisiones correctas. Dijimos que la confirmación de la toma de decisiones correctas es la paz. Y una vez que la persona toma las decisiones correctas, es la voluntad de Dios que a esa persona le vaya bien en la vida, porque esa es la voluntad de Dios también para sus hijos, que llevemos una vida plena, una vida en Él, soportando las aflicciones, soportando los obstáculos, pero que al final Cristo siempre sea glorificado y de esa manera nosotros nos va bien. Entonces acá el versículo que acabamos de leer, la voluntad de Dios era que Moisés
se parara enfrente del faraón y le dijera lo que hemos leído acá en el versículo 1. Y vemos tres cosas acá en este versículo. Lo primero que vemos es que Moisés no estaba solo. Moisés, primero, Dios estaba con él, como Dios se lo había afirmado, pero también Aarón estaba con él. No solo Moisés se presentó delante del faraón, sino también Aarón, su hermano. Estaban los dos juntos delante de el faraón. Y eso fue bueno para Moisés porque la carga se le alivió mucho más. ¿Cómo iba a ser posible que una persona sola iba a guiar a 600,000 personas por el desierto? Moisés tenía que tener el apoyo de alguien más y en este caso su hermano Aarón estaba con él. Y más adelante también su suegro Jetro se le unió a la tarea. Pero lo primero que destacamos acá en este versículo es que Moisés no estaba solo, Moisés estaba con Dios primeramente, pero también Aarón estaba con él, que era Aarón quien tenía la facilidad de palabra mucho más que Moisés. Y esto simplemente nos dice que dos son mejor que uno, como dice también Eclesiastés, porque cuando nosotros enfrentamos un desafío, siempre es mejor enfrentarlo no estando solo, sino también en unidad con alguien más. Lo segundo que vamos a destacar en este versículo es de la forma como ellos le dijeron al faraón. Ellos le dijeron, Dios dice así. No estaban diciendo, soy yo el que quiero que dejes ir al pueblo. Aarón no le dijo, yo también quiero que tú lo dejes ir. Ellos dijeron, Dios dice así. Y esto es muy importante porque ellos están diciendo, esto no viene de nosotros, esto no viene de nosotros, esta no es nuestra voluntad, esto no es nuestro plan, este es el plan de Dios, esta es la voluntad de Dios, que tú dejes ir al pueblo para que llegue hacia la tierra prometida. Entonces, qué importante es cuando nosotros estamos delante de un desafío y siempre estamos pensando que es la voluntad de Dios la que se tiene que hacer también en ese momento desafiante. Lo tercero que vemos aquí en el versículo es que ellos están diciendo, deja ir al pueblo de Dios para que le celebre fiesta en el desierto. La palabra celebrar fiesta es lo que nosotros estamos acá destacando y esto significa que Dios le quería dar identidad al pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel le adorara a lo verdadero, que el pueblo de Israel adorara lo que vale la pena. Porque estando afuera, estando no afuera, sino adentro en Egipto, ellos estaban adorando lo que no tenía sentido, ellos estaban adorando lo que ellos no sabían, lo que ellos no conocían. Pero Dios por eso los quería sacar de allí para llevarlos al desierto y que en el desierto ellos tuvieran ese verdadero encuentro con Dios y adoraran lo que de verdad vale la pena. Esas son las tres cosas que vemos nosotros en el primer versículo. Vayamos al segundo. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Vemos dos cosas acá en este versículo también. Primero es la respuesta arrogante, orgullosa, prepotente y testaruda y terca del faraón diciendo, ¿quién es Jehová? ¿Quién? ¿Acaso ese Jehová no conoce? ¿Acaso él no sabe que yo soy el faraón? ¿Acaso él no sabe que yo soy la máxima autoridad sobre este imperio? ¿Acaso ha ignorado ese tal Jehová de que yo soy el faraón, que la gente a mí me adora, me ora, me rinde culto, que yo tengo poder como lo tienen los dioses? ¿Acaso se le ha olvidado a ese tal Jehová que a quien le ha venido a pedir es al faraón, al más poderoso de toda este imperio? Eso es lo primero que vemos, un corazón duro, un corazón completamente endurecido de parte del faraón. Pero esto Dios ya se lo había anunciado a Moisés, ya le había dicho de que el corazón del faraón estaba duro. Lo segundo que nosotros vemos acá es que el faraón dice, yo no conozco a Dios, yo no conozco a Dios. Y se entiende, tiene sentido que él diga, yo no conozco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios era obviamente el Dios de Israel, pero no el Dios de Egipto. Los dioses que Egipto tenían eran el Dios del sol, el Dios de la muerte, el Dios del clima, el Dios de la sexualidad, etc.
Esos eran los dioses a los que el faraón adoraba. Él no tenía idea que existía otro Dios, el creador de los cielos y la tierra, el dador de la vida, el Dios principio y fin. Él no sabía nada acerca de eso. Y por eso dice, yo no conozco a Dios. Estas son las dos cosas que nosotros vemos en este versículo, pero lo más importante acá es que el faraón está diciendo que él no va a dejar ir al pueblo de Israel. Y aquí lo que él está haciendo es oponiéndose a la voluntad de Dios. Y hay de aquel que se opone a la voluntad de Dios. Hay de aquel que se resiste y se niega a hacer lo que Dios quiere hacer. Serias consecuencias aparecen después. Veamos el versículo 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que venga sobre nosotros, para que no venga sobre nosotros peste y plaga. Moisés y Aarón le están diciendo, escúchame Faraón, mira, nosotros venimos en el nombre de Dios, nosotros no venimos por nuestra propia voluntad, nosotros venimos en el nombre de Dios y la verdad es que Dios quiere que tú hagas lo que te estamos diciendo porque si no, peste y espada va a venir sobre todo Egipto. Y veamos la reacción del faraón, y no solo del faraón, sino también del rey de Egipto. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen ustedes cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan, por favor, a sus tareas. Si ustedes se dan cuenta, aquí está diciendo el texto el rey de Egipto. El rey de Egipto era la segunda máxima autoridad en todo el imperio, porque el primero era el faraón. El faraón era muy parecido a como lo era el César en el Nuevo Testamento en los tiempos de Roma. La gente le adoraba al César, la gente le rendía tributo, le rendía culto al César. El César era considerado como un dios más. Y también así era acá el faraón en el Antiguo Testamento en Egipto. El faraón era considerado un dios más. Era la máxima autoridad en todo el imperio, pero después del faraón estaba el rey de Egipto, que es este que está hablando acá, diciéndole a Moisés, ustedes dos son como unos zorros que han venido a alborotar el gallinero y quieren puro causar problemas. Mejor dejen de inventar, dejen de hacer cosas que no tienen sentido y regresen a su trabajo. Versículo 5. Y dijo también el faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y ustedes hacen cesar sus obras. Faraón está diciendo, el rey tiene razón, váyanse de acá, vayan a trabajar, porque son muchas las personas que por causa de ustedes no están trabajando y no están produciendo los ladrillos y la tarea que tienen que producir. Así que por favor los quiero fuera de aquí. Veamos el versículo 6 y el versículo 7. Estos dos versículos están conectados, componen la misma idea y nos van a ayudar a entender más el contexto en el que Moisés estaba en ese momento. Y cuando el faraón aquel mismo día le dijo a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no les van a dar paja al pueblo para hacer ladrillos, sino que desde ahora en adelante ellos tienen que salir a buscar la paja y producir la misma cantidad de ladrillos. ¿Qué fue lo que produjo la presentación de Moisés y de Aarón delante de Faraón? Lo que produjo fue que ellos endurecieran más su corazón y le pusieran más trabajo al pueblo de Israel, que les pusieran más carga a su trabajo, y eso no fue para nada bueno. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo cuando esto ocurrió? Cuando el faraón dijo, no les den paja para que hagan los ladrillos, sino que ellos tienen que salir a buscarla y más encima tienen que producir exactamente la misma cantidad al final del día. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando el faraón le puso esa doble carga en sus lomos? Eso lo vemos nosotros en el versículo 20 y 21. Por favor, acompáñennos a leerlo. Y encontrado a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, porque nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Esa fue la reacción del pueblo. Moisés y Aarón, ¿qué vinieron a hacer ustedes acá?
Lo que ustedes producieron fue que el faraón nos diera más trabajo y lo que ustedes hicieron fue que nosotros le cayéramos más mal al faraón y si nosotros ahora hacemos una cosa mal, nos pueden matar. ¿Por qué vinieron acá? ¿Qué les pasa a ustedes? Nosotros aquí en Egipto estamos bien. Nosotros no queremos ir allá al desierto. ¿Qué vamos a ir a hacer allá en el desierto? Allá no hay comida, allá no hay agua, allá no tenemos una casa, allá no tenemos nada. Aquí estamos trabajando para el faraón, pero por lo menos tenemos agua, tenemos comida y estamos viviendo mejor. Así que por favor, dejen de inventar, dejen de hacer lo que están haciendo porque no vamos a salir de acá. Esa era más o menos la actitud y la respuesta del pueblo. Entonces esto produjo en Moisés una queja y esa queja que Moisés le produjo fue hacia Dios y esa queja la vemos en el versículo 22 y 23 que también están unidos y componen una misma idea y lo vamos a leer. 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine aquí, el faraón ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Esa fue la queja de Moisés eh, hacia Dios. Y no era de extrañarse porque Moisés ya había presentado algunas excusas, algunas quejas allá en el desierto. Entonces vemos aquí el panorama y lo describimos de la siguiente manera. Entremos a aplicación. El panorama es que el Moisés y Aarón se presentan delante del faraón para que el faraón suelte al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, que lo deje ir. Pero ¿cómo estaba Moisés delante de la situación? Porque al parecer no tuvo éxito lo que Moisés hizo. Enfureció más al faraón, el faraón le puso más trabajo al pueblo y el pueblo se quejó contra Moisés y Moisés se quejó contra Dios. Fue toda una cadena la que se desató. Entonces, ¿cómo está Moisés delante de esta situación sin ningún buen resultado? Vemos a un Moisés desafiado, vemos a un Moisés confundido porque no sabía lo que estaba pasando, vemos a un Moisés completamente frustrado porque la respuesta del faraón y lo que el faraón había hecho con el pueblo, vemos a un Moisés afligido, vemos a un Moisés inseguro, porque no sabía si en cualquier momento el faraón mandaba matar a toda esta gente, y vemos a un Moisés completamente desanimado. Vemos a un Moisés completamente complicado delante de un desafío, delante de su faraón. Ahora, yo quiero invitarles a ustedes a que ustedes puedan hacer una pequeña comparación. Yo quiero que ustedes se comparen con este carácter bíblico, con este personaje bíblico, eh, y vean un poco su vida, vean lo desafiado, lo afligido, lo confundido, lo frustrado que él estaba delante del faraón. Y la comparación acá tiene que ver porque nosotros, cuando estamos delante de hacer la voluntad de Dios, cuando Dios nos ha llamado a hacer su voluntad, no necesariamente tiene que ser un llamado misionero o un llamado pastoral o un llamado a ser un evangelista, pero la voluntad de Dios ya la describimos y sabemos que es que Dios quiere que todos le conozcan, que vivamos una vida gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo, pero llámese que la voluntad de Dios para tu vida sea quizás que Él quiere que tú le conozcas más, quizás hay un pecado que tú tienes que dejar, quizás hay una mala costumbre que te está impidiendo crecer, quizás hay un vicio, quizás hay una adicción, quizás hay algo que la voluntad de Dios quiere para ti es que tú dejes eso. Yo no conozco cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero tú sí la sabes. El punto acá es, compárate un poco con Moisés y date cuenta cómo estás delante de el hacer la voluntad de Dios. Si estás desanimado, si estás afligido, si estás confundido, si estás complicado. Ahora pensemos en lo siguiente, ¿qué es lo que representa el faraón? El faraón representa esclavitud, representa control, representa poder, representa intimidación, representa autoridad, representa muerte. Esto es lo que representa el faraón. Y Dios manda a Moisés a enfrentarse con estas cosas. Lo que quiero que ustedes entiendan es que la voluntad de Dios para la vida de Moisés es que Moisés enfrente también su propio hombre, su propio yo, y que él encare los problemas de su carácter
los problemas de su carne, los problemas de su mente para poder hacer la voluntad de Dios, que es guiar a ese pueblo hacia la tierra prometida. Quiero que veamos paso por paso lo que representa el faraón. Si bien dijimos el faraón representa poder, y esto tiene que ver porque como muchas veces el faraón eh, intentó resistirse e intentó también usar de su poder para impedir que la voluntad de Dios se hiciera. Y muchas veces nosotros, hay personas, hay amigos, hay situaciones que representan poder en nosotros y ese poder de la influencia de los amigos, de los consejos de los amigos, nos impiden hacer la voluntad de Dios. También el faraón representaba una autoridad. Y esto tiene que ver cómo nosotros, antes de hacer la voluntad de Dios, ya sea en la autoridad quizás que el pecado tiene o la autoridad que una situación circunstancial tiene delante de nosotros, quiere tomar autoridad sobre nuestras vidas, quiere tomar autoridad sobre mi propia voluntad y así sacarme de la voluntad de Dios. Porque eso es lo que el faraón quiso hacer con Moisés, sacarlo del plan y de la voluntad que Dios tenía para él. Lo tercero es que el faraón representa intimidación. El faraón representa intimidación porque intimidó a Moisés junto con el rey. Y no solo Moisés fue intimidado, pero también Aarón fue intimidado. Ahora, el diablo, Satanás el diablo, quiere y él pelea una batalla diaria para tener el completo control y la intimidación hacia nosotros para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios y que el plan de Dios para nosotros no se desarrolle. El faraón también representaba esclavitud. ¿Por qué esclavitud? Porque el pueblo de Israel también estaba esclavizado, estaba subyugado por el faraón. Y Moisés estaba delante de este faraón. ¿Y cómo es que nosotros estamos también delante de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para nosotros es que nosotros nos alejemos y salgamos de toda situación que nos esclaviza, ya sea una amistad, ya sea un pecado, ya sea una adicción, ya sea un estilo de vida, pero cualquier cosa que represente esclavitud en nosotros, Dios, su voluntad es que nosotros nos alejemos completamente de eso. Y lo último es que el faraón representa muerte. ¿Por qué muerte? Porque en cualquier momento el faraón podía haber mandado a matar a Moisés y a Aarón, en cualquier momento pudo haber mandado a matar a todo el pueblo y se acababa todo el problema. Pero cuando nosotros estamos delante de la voluntad de Dios, antes de hacer lo que el Señor quizás nos está llamando a hacer, es porque todo lo que nosotros estemos haciendo que no se parezca a la voluntad de Dios, eso es o significa o nos lleva o es para muerte hacia nosotros. Repito e insisto, llámese un pecado, llámese una adicción, llámese una amistad, llámese un trabajo. Si eso nos va a llevar o nos es para muerte hacia nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros salgamos o dejemos eso porque no está siendo de edificación ni tampoco está alimentando mi relación con Dios. Ahora pasemos a nuestro cierre, pasemos a nuestro cierre. Y para nuestro cierre, yo quiero que leamos el versículo 7 del capítulo 6. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ese es el versículo para la aplicación y el cierre de todo nuestro mensaje. Y lo que quiero decir acá con este versículo es que la voluntad de Dios está por encima de todo. El plan y la voluntad de Dios va mucho más allá de lo que ese desafío representa. Si bien el faraón representó intimidación, muerte, control, autoridad delante de Moisés, también nosotros en algún momento en nuestras vidas nos vamos a enfrentar con este tipo de faraón, pero Dios va a hacer que ese faraón lo tengamos enfrente porque hacer la voluntad de Dios tiene un precio. Hacer la voluntad de Dios se requiere de sacrificio, se requiere de renuncia, se requiere de obediencia. Y yo quiero brevemente mencionarles que cuando el Señor nos llamó al pastorado junto con mi esposa, nosotros nos sentíamos exactamente como Moisés.
Estábamos delante del faraón o enfrentamos muchos faraones que representaban intimidación, que representaban confusión, que representaban poder, autoridad, etcétera. Y nosotros tuvimos que enfrentar esos faraones, tuvimos que encararlos y sobre todas las cosas tuvimos que decidir obedecer al Señor. Moisés se desanimó porque el pueblo se quejó contra él y él se quejó contra Dios, pero aún así el plan y la voluntad de Dios para Moisés y para el pueblo continuó. ¿Cuál es el cierre y la aplicación final entonces de nuestro mensaje? Ya sea que el Señor te esté llamando, no necesariamente quizás un llamado específico, como hemos dicho, pastoral, misionero, evangelista, etcétera. Pero si hay algo que está en contra de la voluntad de Dios y está en tu vida y te estás sintiendo intimidado y te estás sintiendo desafiado y te estás sintiendo controlado, sobrepasado y gobernado por esa situación, en este caso haciendo un buen uso de un exégesis, está siendo desafiado por ese faraón, la voluntad de Dios es que tú encares y enfrentes a ese faraón no de una manera solitaria, sino dependiendo de Dios, confiando en Él, y así el plan de Dios se va a llevar a cabo en tu vida. Y lo tuyo, como digo, no debe de ser un llamado, no debe de ser algo específico, pero tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Enfrenta a ese faraón, no importa cómo te sientas, depende de Dios. Busca al Señor, busca consejo, busca la presencia de Dios, búscale en oración, en lectura bíblica, en meditación, para que Él te fortalezca y de esa manera tú puedas enfrentar al faraón, enfrentar a esos temores y así tú puedas eh, estar enfrente de ese mar para que se abra y tú puedas pasar y así la voluntad de Dios se pueda hacer. Cuando el Señor a nosotros nos llamó, decidimos juntos como familia, acompañados de personas importantes al lado de nosotros que son líderes, para decidir obedecer, tomar autoridad sobre nuestro llamado y decir, Señor, estamos acá y ahora la voluntad de Dios se ha hecho en nuestra vida y estamos acá al frente dirigiendo esta congregación y el plan de Dios es agradable y perfecto. Ese es el cierre, esa es la aplicación, ese es el mensaje para tu vida. Enfrenta a tu faraón, enfrenta a tu desafío. Moisés se sintió muy desanimado, muy desafiado, pero decidió creer, decidió obedecer, decidió despojarse de sus temores, despojarse de sus incapacidades y decidió descansar, confiar en Dios y de esa manera el plan de Dios se llevó a cabo. Una vez que nosotros nos despojemos de nuestros impedimentos, de nuestros obstáculos, el Señor va a ser glorificado y su voluntad se va a llevar a cabo en nuestras vidas y al final viviremos una vida agradable porque su voluntad es perfecta. Ese es el mensaje para el día de hoy y no importa a lo que el Señor en realidad te está llamando o te está pidiendo que hagas o que dejes, enfrenta a tus temores. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje número 3 de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para mi vida. Que el Señor te bendiga.